Tele.tv. La etapa con el Sevilla. El 1 de julio de 1992 vencía la suspensión de 15 meses impuesta por la FIFA y su pase estaba todavía en poder del Nápoles, club que buscaba su reincorporación al plantel, pero Maradona quería alejarse de Italia. Quería jugar para un club que no tuviera grandes exigencias deportivas. Las primeras conversaciones para su traspaso fueron con el Sevilla y Olympique de Marsella, inclinándose finalmente por el primer equipo, quien pagó la suma de $7,5 millones por el pase, cuya gran parte la pagó la actual empresa Mediaset de Silvio Berlusconi. Sin embargo, ante la negativa del Nápoles de autorizar su traspaso, se pidió la intervención de la FIFA para destrabar el conflicto, lo que ocurrió el 22 de septiembre de 1992. Maradona fichó por el Sevilla debido a la insistencia del entrenador argentino Carlos Bilardo, entonces entrenador del conjunto sevillano. Sin embargo, Maradona todavía necesitaba la autorización judicial para salir del país, debido al problema que había tenido el año anterior en su departamento del barrio de Caballito. Luego de ser autorizado por la jueza de la causa, pudo negociar su contrato y se incorporó al Sevilla una vez iniciada la liga de la temporada. Su presentación ocurrió el 28 de septiembre en un partido amistoso contra el Bayern Múnich, equipo en el que jugaba su amigo Lothar Matthaus. Debutó oficialmente con el conjunto sevillano el 4 de octubre del 92 en partido correspondiente a la quinta fecha de la liga. Curiosamente, el rival del Sevilla fue el Athletic Club, el mismo club ante el que había jugado su último partido en el fútbol español 8 años antes en el Barcelona. Maradona fue convocado nuevamente para la selección argentina, esta vez para disputar un partido amistoso contra la selección brasileña, en el que celebraba el centenario de la AFA. Luego fue convocado para jugar la Copa Artemio Franchi del 93 contra Dinamarca, pero los dirigentes del Sevilla amenazaron con multarlo si viajaba. Sin embargo, Maradona hizo caso omiso a las advertencias y jugó igual, lo que comenzó a debilitar su relación con los dirigentes. Argentina, con Maradona como capitán, ganó aquella copa disputada en el Mar Plata ante los daneses y significó el segundo título oficial de Diego con la selección absoluta de Argentina. Durante esa época se resintió de una antigua lesión de la rodilla, por lo que en muchos partidos jugaba infiltrado. Durante el entretiempo del partido disputado contra el Real Burgos, el 13 de junio del 93, Maradona pidió el cambio debido a esta lesión, pero Bilardo le pidió que continuara, por lo que el médico del plantel le aplicó 3 inyecciones en un antiinflamatorio en la rodilla. Sin embargo, a los 53 minutos Bilardo decide reemplazarlo por Pineda, provocando la ira del jugador, que insultó públicamente al entrenador. Este episodio terminó de romper las relaciones entre Maradona y la dirigencia. Ese fue su último partido, ya que 2 meses después volvió al fútbol argentino. Maradona jugó un total de 26 partidos de liga, en los que marcó 5 goles, 2 con el pie, 2 de penalti, 1 de falta ante el Celta de visita y dio 9 asistencias en el campeonato ligero. Además, en Copa sumó otro de penalti ante el Mérida. En total fueron 29 partidos, 6 goles y 9 asistencias. El Sevilla acabó la liga en séptima posición por 43 puntos, a 15 del campeón que fue Barcelona. Su regreso al fútbol argentino y el Mundial de Estados Unidos. En 1993 se produjo su vuelta al fútbol argentino, esta vez con la camiseta de Newell's Old Boys, pero en un principio las negociaciones estaban encaminadas para su regreso a Argentinos Juniors, hasta que produjo un episodio que arruinaría la negociación y determinaría su incorporación a Newell's. Fue amenazado por un grupo de barras bravas del Bicho, que exigían la entrega de $50,000. A su vez, San Lorenzo de Almagro estuvo a punto de contratarlo a través de su amigo, quien formaba parte en aquel entonces del club, Oscar Ruggeri. Sin embargo, las diferencias con el presidente Fernando Miel hicieron que la negociación se cayera en último momento. El 13 de septiembre de 1993 llegó el primer entrenamiento y 40,000 personas se habían reunido a verlo, en medio de una fiesta organizada por el entrenador Jorge Saúl Solari. El 7 de octubre del 93 se realizó un partido amistoso de celebración por el debut de Maradona con la camiseta de Newell's frente a Emelec de Ecuador. Su debut oficial se produjo el 10 de octubre, perdiendo 3-1 contra Independiente de visitante.
Maradona jugaría además los partidos contra Belgrano, Gimnasia y Esgrima de la Plata, Boca Juniors y Huracán. Durante este último partido, disputado el 2 de diciembre del 93, sufre un desgarro muscular que lo alejaría unas semanas del terreno de juego. A estas alturas del campeonato, Solari había dejado la conducción técnica y su relación con el nuevo técnico Jorge Castelli no era muy buena, ya que no le permitía algunas licencias que había pactado con el anterior entrenador, además de que había sido quien le había cerrado las puertas en San Lorenzo. Esta fue una de las razones que precipitó la ida de Maradona, cuyo último partido en el club fue amistoso contra Vasco de Gama el 26 de enero del 94. Jugó en Newell's Old Boys 5 partidos oficiales sin convertir goles. El 2 de febrero, Maradona agredió con un rifle de aire comprimido a un grupo de periodistas y fotógrafos que hacían guardia en la puerta de su casa quinta ubicada en Moreno, y por este hecho fue condenado, tiempo después, a 2 años de prisión en suspenso y a indemnizar a los periodistas agredidos. Desde su regreso al fútbol después de su primera suspensión, Maradona solo había jugado 2 partidos para la selección argentina, contra Brasil por el centenario de la Asociación Federal Argentina y contra Dinamarca por la Copa Artemio Franchi, que enfrentaba al campeón de la Copa América con el campeón de la Eurocopa. Después de estos partidos, el director técnico Alfio Basile no lo convocó ni para la Copa América ni para las eliminatorias del Mundial del 94. Tras la derrota por 5-0 frente al Colombia el 5 de septiembre del 93, la única posibilidad de que Argentina se clasificara al Mundial era ganar el repechaje frente al seleccionado australiano. Se generó una impresionante presión popular para que Diego regresara a la selección. El 23 de septiembre de 1993, Basile le pidió oficialmente que volviese, lo que sucediera el 31 en Sydney por primer partido del repechaje. El encuentro finalizó con un empate por 1-1, siendo Abel Balbo quien convirtió el gol argentino tras un pase de Maradona. La revancha se jugó el 17 de noviembre en Buenos Aires, cuando el seleccionado argentino obtuvo la clasificación tras vencer por 1-0 con gol de Gabriel Batista. Participó también en 4 partidos amistosos antes del Mundial. La AFA canceló una gira que debía realizar para la selección japonesa porque en ese país le negó la visa para viajar con antecedentes con las drogas. Sin embargo, se realizaron otros partidos contra Ecuador, Croacia e Israel, que era una cábala de la selección desde el Mundial 86. Al llegar a Estados Unidos, Argentina se alojó en el Babson College, lugar que la AFA había designado como base. El debut fue el 21 de junio frente a Grecia, con un triunfo por 4-0. En ese partido Maradona marcó su último gol en mundiales, culminada una jugada colectiva que incluyó sucesivos toques de los jugadores argentinos. El segundo partido, frente a Nigeria, también finalizó con un triunfo para los argentinos por un marcador 2-1. Durante este partido, Maradona fue sorteado para realizarse el control antidopaje. Diego Maradona salió caminando lentamente de la mano de Zoe Carpenter, vestida como enfermera aunque no lo era. Según versiones periodísticas, el cardiólogo argentino Roberto Maximino Pedro le habría dicho a la enfermera: anda a buscar a Maradona, así salís en la tapa de todos los diarios. Durante los días previos del partido frente a Bulgaria, su representante le comunicó que el control le había dado positivo, lo que seguramente lo dejaría fuera del Mundial, y así fue. En los análisis se le detectaron 5 sustancias prohibidas: efedrina, norefedrina, pseudofedrina, norpseudofedrina y metafedrina, por lo que fue suspendido por 15 meses y tuvo que abandonar la concentración argentina. La selección, afectada considerablemente por la pérdida y aún tras ser derrotado 2-0 por Bulgaria, se clasificó a los octavos de final, donde cayó eliminada por Rumania con gol de Agui, por entonces apodado el Maradona de los Cárpatos. Maradona argumentó que no había intentado sacar ventaja deportiva, sino que esas drogas se encontraron en un medicamento para la gripe que le dio su doctor Daniel Serrini, en realidad un fisicoculturista que lo acompañaba. Serrini se equivocó al adquirir un energizante de venta libre, por lo tanto insospechable como estimulante prohibido cuya marca es Ripet, que venía en 2 versiones, Fuel o Fast. La diferencia también estaba en el envase, uno tenía fondo negro con letras rojas y el otro al revés, fondo rojo con letras negras y amarillas. Maradona tomó el que tenía pseudofedrina y el control, por entonces incipiente, le dio positivo. Fue en esta ocasión cuando dijo su conocida frase: me cortaron las piernas. Julio Grondona, el presidente de la AFA, culparía 12 años después al jugador manifestando que se cortó las piernas solito.
El partido contra Nigeria en Boston fue el último disputado por Diego para la selección argentina, jugando un total de 91 encuentros y convirtiendo 34 goles. Paradójicamente, la WADA World Anti-Doping Agency, que comenzó a funcionar oficialmente en el 99, arribó a la conclusión de que la cantidad ingerida no alcanzaba para ser considerado dopaje. El de Maradona fue el primer caso que estudió esta agencia para evaluar los cambios futuros en los reglamentos, pues llamaba la atención la cantidad de pseudoefedrina y sus derivados encontrados en su orina. Según fuentes posteriores, el positivo por el que se suspendió a Maradona no hubiera sido catalogado como tal en las décadas posteriores con los nuevos baremos utilizados. Su despedida del fútbol. Maradona debió cumplir los 15 meses de suspensión impuestos por la FIFA durante el Mundial del 94, luego de que se le detectara sustancias estimulantes en un control antidopaje. La suspensión, que vencía el 15 de septiembre del 95, le impedía desempeñarse como jugador de fútbol, pero no como director técnico. Gracias a esta posibilidad comenzó las negociaciones para encontrar club, lo que se concretó el 3 de octubre del 94 al asumir la conducción técnica en una dupla junto a Carlos Fren de Deportivo Mandiyú. Su debut como entrenador fue en la sexta fecha con una derrota contra Rosario Central por 2-1, partido en el que Maradona debió dirigir desde la platea ya que no tenía autorización para sentarse en el banco de suplentes. Las peleas con la dirigencia lo llevaron a renunciar el 6 de diciembre. Luego de 2 meses de trabajo, no realizaría una buena campaña con el club, ya que durante su efímero pasó dirigiendo 12 partidos en los que consiguió un triunfo, 6 empates y 5 derrotas. Tras el alejamiento de Mandiyú, volvió a contratar a Guillermo Coppola como su representante, alejándose de Marcos Franchi. El 6 de enero de 1995, nuevamente junto a Fren, fue contratado para dirigir a Racing de Avellaneda, club que no consiguió un campeonato desde el 66. La campaña en Racing también fue corta, ya que duró solo 4 meses, dirigió 11 partidos en los que consiguió 2 triunfos, 6 empates y 3 derrotas. El sueño de Maradona era ser técnico y jugador de Boca Juniors, pero existían 2 problemas importantes. El primero era que en ese entonces la conducción técnica estaba nuevamente a cargo de Silvio Marcellini y la dirigencia no tenía interés en despedirlo. El segundo era económico. La situación financiera en la que se encontraba el club no permitía el pago de las sumas a las que él estaba acostumbrado. El primero fue solucionado por iniciativa de Maradona, ya que desistió de convertirse en técnico, y el segundo por iniciativa de varios empresarios dispuestos a aportar dinero, entre los que estaba Eduardo Eurnequian. Una vez firmado el contrato que sellaba su regreso a Boca, Maradona comenzó a ponerse en forma para el día del debut. Esperando el día, tuvo una pequeña participación en la película El día que Maradona conoció a Gardel, protagonizada por Alejandro Dolina y Esther Goris. Pero también realizó actividades relacionadas con el fútbol, ya que el 28 de septiembre fundó en París el Sindicato Mundial de Futbolistas, que luego no adquiriría demasiada relevancia, junto a futbolistas de la talla de Eric Cantona, George Weah, Gianluca Vialli, Gianfranco Sola, Laurent Blanc, Thomas Brolin, Ray, Ciro Ferrara y Michael Perlholm. Su regreso oficial fue en Seúl el 30 de septiembre en un partido contra la selección de Corea del Sur, que Boca ganó por un marcador de 2-1. A semanas de su debut en el torneo argentino, recibió otro reconocimiento. Fue convocado a dar una conferencia en la Universidad de Oxford. En el primer torneo, el Apertura 95, Boca Juniors no realizó una buena campaña ya que solo consiguió el cuarto puesto. Esto produjo la desaprobación de los hinchas en época de elecciones. El club finalizó el torneo con un nuevo presidente, Mauricio Macri, y con el alejamiento de Marzolini en la dirección técnica. El nuevo año comenzó con problemas debido a que la comisión directiva del club había decidido contratar a Carlos Bilardo como director técnico. Como consecuencia de la pelea que tuvieron en el Sevilla, Maradona amenazó en un principio con irse del club si Bilardo asumía el cargo, pero luego decidió apoyarlo. Otro de los problemas lo tuvo con la dirigencia, ya que Macri quería reducir las primas que se otorgarían al plantel en el caso que se cumplieran los objetivos deportivos. A pesar de esto, Boca llegó a pelear por el título, pero perdió todas las posibilidades luego de perder contra Racing. El 11 de agosto del 96, Boca jugó contra Estudiantes de Plata por la penúltima fecha del torneo Clausura. El equipo ya no tenía posibilidades de ganar el torneo y Maradona había errado contra Racing su quinto penal consecutivo. En la famosa despedida del Piojo López, luego del partido que finalizó en una derrota,
Maradona se alejaría de los estadios y regresaría recién 11 meses después. El campeonato fue ganado por Vélez Sarsfield, mientras que Boca solo consiguió el quinto puesto. Ese año realizó la campaña Sol sin drogas, organizada por el gobierno argentino. En el marco de la campaña debía mencionar los aspectos negativos del consumo de drogas, y según expresó, la campaña Sol sin drogas la hago por los chicos. La droga existe en todos lados, y yo no quiero que la agarren los pibes. Tengo 2 nenas y me pareció que era bueno decir todo esto, una obligación de padre. Fui, soy y seré drogadicto. A pocos días de dejar la actividad, Maradona viajó a Suiza para internarse en una clínica que lo ayudaría con su adicción a la cocaína. Pero el médico que lo atendía dio una conferencia de prensa contando detalles de su internación, lo que propició su regreso a Buenos Aires. Los problemas de salud no querían quedar atrás. El 7 de abril del 97 debió ser ingresado en un hospital luego de sufrir un problema de presión sanguínea durante un programa de televisión chileno llamado Viva el Lunes, conducido por Cecilia Boloco, Álvaro Salas y Quique Morandre, transmitido por el Canal 13. El 21 de abril firmó el contrato que determinaría su regreso a Boca Juniors, cuya conducción técnica se encontraba a cargo de Héctor Rodolfo Beira, contratado a Ben Johnson como preparador físico ya que necesitaba ponerse en forma. Su regreso se produjo el 9 de julio contra Newell's Old Boys. El 24 de agosto jugó el partido en el que Boca derrotó a Argentinos Juniors por un marcador de 4-2. Luego del mismo fue sorteado para realizarse el control antidopaje que finalmente daría positivo por la presencia de benzoiltitegoguina, netilegogina, metabolitos de la cocaína. Esto produjo que la AFA le impusiera una suspensión en forma provisoria hasta que se conocieran los resultados de la contraprueba, que también daría positiva. Maradona había realizado una denuncia policial en el mes de julio debido a unos supuestos llamados telefónicos en donde lo amenazaban con colocarle droga. El juez Claudio Bonadio comprobó estas amenazas y, tras un pedido presentado por los abogados del jugador, dispuso una medida de no innovar obligando a la AFA a retirar la suspensión provisoria, hasta que se realizaran una prueba de ADN en la orina analizada para constatar que fuera el jugador. Esto le permitió a Maradona seguir compitiendo, pero el juez dispuso, además, que debía hacerse en forma obligatoria un control antidopaje 24 horas después de cada partido. El estudio de ADN no pudo ser completado, debido a la pequeña cantidad de material genético que se encontró en las muestras que había enviado la AFA a la institución encargada de hacerlo. El PRICAI, primer centro argentino de inmunogenética, dada esta posibilidad, cuando el juez Bonadio levantara la medida de no innovar contra la suspensión provisoria de la AFA, lo que finalmente no sucedería antes del retiro del jugador, esta institución podría aplicarle la sanción correspondiente. A pesar de encontrarse habilitado para jugar en un partido frente a Colo-Colo por la Supercopa, sufrió una lesión que lo mantendría en inactividad durante varios días. Volvería a jugar recién el 25 de octubre del 97, en el partido que Boca Juniors derrotó como visitante a River Plate por 2-1, siendo reemplazado en el entretiempo por Juan Román Riquelme. Ese sería además su último partido oficial, ya que anunció su retiro del fútbol profesional el mismo día de su cumpleaños número 37. El 30 de octubre. En marzo de 1998, después de anunciar su retiro, surgió la posibilidad de que volviera a jugar, esta vez para el club All Boys dirigido por Sergio Batista. Sin embargo, Maradona terminó rechazando esta oportunidad, que finalmente quedaría descartada, junto a toda posibilidad de regreso, cuando el juez Bonadio levantó la medida cautelar que impedía que la AFA lo sancione. Después de alejarse del fútbol profesional, Maradona se ha dedicado a más de una actividad. Entre otras diversas ocupaciones, ha sido comentarista deportivo, vicepresidente de la Comisión de Fútbol de Boca Juniors, conductor de televisión y ha realizado varias publicidades. Además, participó en numerosos partidos de fútbol benéficos y fue invitado de lujo en eventos de diversos deportes además del fútbol, entre ellos básquetbol, boxeo, hockey, césped, rugby y tenis. En esta etapa de su vida se vio afectada, además, por graves problemas de salud causados por su adicción a las drogas, lo que lo llevó a realizar, con mayor o menor éxito, largos procesos de rehabilitación tanto en Argentina como en Cuba. En septiembre de 2000 publicó su autobiografía titulada Yo soy el Diego, en la que repasó su carrera futbolística y confesó los orígenes de su adicción a las drogas. En enero del año 2000, Maradona fue internado en terapia intensiva en el Sanatorio Cantegril
mientras estaba de vacaciones en la ciudad uruguaya de Punta del Este. El jugador ingresó a la clínica con una crisis hipertensiva y un cuadro de arritmia ventricular. Su representante, Guillermo Coppola, explicó que la intención no era por un problema con las drogas, sino que Maradona sufría de hipertensión. Sin embargo, en los análisis de sangre y orina fueron encontrados restos de cocaína, por lo que Maradona tuvo que declarar ante la justicia uruguaya, ya que el consumo, si bien no se encuentra penado, era considerado una falta. Tras salir de la clínica, el 18 de enero de ese año viajó a Cuba para iniciar un tratamiento de rehabilitación, residiendo en ese país durante varios años. Muchos años después, Jorge Romero, médico que lo atendía en Punta del Este, comentó detalles sobre la situación que puso al ídolo al borde de la muerte. Si no lo internábamos, se moría en unas horas. Dejaba de respirar durante lapsos de 5 o 6 segundos. Tras su retiro, Maradona esperó más de 4 años para realizar su partido de despedida. Él mismo se realizó el 10 de noviembre del 2001 en la Bombonera en un partido entre la selección argentina y un combinado de estrellas. El seleccionado argentino, conducido por Marcelo Bielsa, contaba con la presencia de jugadores como Roberto Ayala, Juan Sebastián Verón, Javier Zanetti y Pablo Aimar. El combinado de estrellas, dirigido por Alfio Basile, está integrado por los jugadores de la talla de Enzo Francescoli, Eric Cantona, Davo Zucker, Juan Román Riquelme, Carlos Valderrama, Hristo Stoichkov, Norberto Solano y René Guita, entre otros. Tras el partido, un emocionado Maradona brindó un discurso, aceptando errores en el que pronunció otras de sus frases. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. En 2003, Diego Maradona finalizó 2 de sus relaciones más importantes con su esposa Claudia Villafañe y con su representante y amigo Guillermo Coppola. Su esposa inició la demanda de divorcio el 7 de marzo por abandono del hogar en el 98. Luego de permanecer más de 3 años casados, Maradona y Villafañe contrajeron matrimonio el 7 de noviembre del 89 en una gran fiesta realizada en el estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. Con Coppola finalizó la vinculación contractual y la amistad que los unía, iniciándole luego una demanda por un supuesto dinero adeudado. En abril del 2004, Maradona volvió a sufrir un importante problema de salud y fue internado en la clínica suiza-argentina de Buenos Aires. Las autoridades de la clínica expresaron que el jugador había sufrido una crisis hipertensiva, con un cuadro basal de cardiopatía dilatada. Maradona había regresado de Cuba 3 semanas antes para visitar a su familia y sus apariciones mediáticas previas a la internación no evidenciaron ningún tipo de problema. Los problemas cardíacos de Maradona eran agravados por su adicción a las drogas, por lo que, luego de que su salud se estabilizó, fue internado el 9 de mayo en la clínica neuropsiquiátrica del Parque, para iniciar un tratamiento de desintoxicación. Tras 3 meses de internación, Maradona pidió permiso judicial para continuar su tratamiento en Cuba. El jugador no podía abandonar la clínica sin el consentimiento de su familia, quien ejercía su custodia bajo autorización judicial. Además, la asesora de menores e incapaces, Elena Bortiri, promovió con el consentimiento de su familia la inhabilitación de Maradona por su drogadependencia. En base al artículo 156 del Código Civil, la inhabilitación se dicta para proteger al individuo y a su familia de sus propios actos, limitando su capacidad jurídica. A pesar del pedido de Maradona, quien llegó a reunirse con el presidente Néstor Kirchner para solicitar que mediara en la situación, aunque finalmente el tema no se trató en la reunión. El tratamiento continuó en la Argentina. Luego de dejar la actividad deportiva y debido a sus excesos con la comida y las drogas, Maradona aumentó considerablemente de peso, alcanzando los 120 kilos en febrero de 2005. En marzo del 2005 se sometió a una cirugía bariátrica, bypass gástrico, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, para el control de la obesidad y demás problemas relacionados con el sobrepeso. Gracias a la cirugía y una estricta dieta, Maradona bajó en pocos meses más de 50 kilos. Superados sus problemas de salud, le ofrecieron conducir un programa de televisión que sería emitido por el Canal 13. Esto se concretó el 15 de agosto en 2005, con la primera emisión de su programa La Noche del 10. Como invitado para el primer programa, escogió nada más y nada menos a Pelé, con quien mantenía un mediático enfrentamiento desde hace años. El programa tuvo entrevistas con varias personalidades. Para el hecho más importante fue la entrevista al líder cubano Fidel Castro, con quien mantuvo una amigable relación desde su paso por la isla.
El 7 de noviembre del mismo año se transmitió el último programa del ciclo desde el Luna Park y tuvo como principal invitado al boxeador estadounidense Mike Tyson. El programa fue ganador en los premios Clarín Espectáculos 2005 en los rubros Mejor Programa de Entretenimiento y Mejor Producción, siendo Maradona elegido la figura del año. Además, obtuvo el Martín Fierro en la categoría Producción Integral. Mientras conducía su programa de televisión, también participó en la segunda temporada de la versión italiana de Bailando con las Estrellas de la cadena Rai, al que finalmente renunció debido a los problemas con el fisco italiano y por lo agotador que resultaba viajar hacia ese país 2 veces por semana. En noviembre de 2005, Maradona tomó relevancia política al ser una de las figuras principales de la Cumbre de los Pueblos, también llamada Contracumbre, en oposición a la Cuarta Cumbre de las Américas. Su participación comenzó el 3 de ese mes cuando abordó el Expreso del Alba, un tren que partía desde Cumbres de los Pueblos, en donde se manifestó la oposición de la ALCA y el repudio a George Washington. Contó con la presencia del propio Maradona, el presidente venezolano Hugo Chávez, Silvio Rodríguez, Adolfo Pérez Esquivel y las madres de Plaza de Mayo. Su participación generó el enojo de varios dirigentes políticos, entre los que encontraba al presidente mexicano Vicente Fox. Se desempeñó como vicepresidente del Consejo de Fútbol de Boca Juniors desde junio del 2005 hasta agosto del 2006. Al ocupar el cargo, solicitó la designación de Alfilio Basile como entrenador, lo que significó un acierto, ya que bajo su conducción técnica al equipo consiguió varios títulos nacionales e internacionales. También ha continuado jugando al fútbol en partidos benéficos como el Soccer Air realizado en Inglaterra y en una nueva modalidad del fútbol sala llamada Showball. El 28 de marzo del 2007 fue internado en el Sanatorio Güemes. Debido a excesos de las bebidas alcohólicas, se le diagnosticó una hepatitis química aguda y tóxica, por lo que debió permanecer internado hasta el 11 de abril, cuando los médicos le dieron el alta. 2 días después tuvo una recaída y debió ser trasladado por una ambulancia al Hospital Madre Teresa de Calcuta de la localidad de Ezeiza. Y luego derivado al Sanatorio de los Arcos en la ciudad de Buenos Aires. Allí permaneció hasta que el 21 de abril decidió internarse en la clínica psiquiátrica Abril para tratar su adicción al alcohol. Tras más de 2 semanas de tratamiento en las que llegaron a circular rumores de su muerte, el 6 de mayo abandonó la clínica y al día siguiente obtuvo el alta. Y bueno, en octubre del 2008, tras la renuncia de Alfilio Basile, Maradona fue presentado como nuevo director técnico de la selección argentina en conferencia de prensa, acompañado de Carlos Bilardo como coordinador de selecciones nacionales. Su debut se produjo el 19 de noviembre del 2008 en el mismo estadio, Hampden Park, y ante el mismo rival Escocia, el cual le marcó su primer tanto en selección. El partido finalizó con un triunfo por 1-0 con gol de Maximiliano Rodríguez. El debut oficial se produjo el 28 de marzo por la clasificación al Mundial 2010 frente a Venezuela. El partido disputado en Buenos Aires finalizó con una victoria argentina por 4-0. Su segundo partido por esta competición se jugó el 1 de abril frente a la selección boliviana en La Paz. El resultado fue 6-1 para los locales en una de las mayores goleadas que recibió la selección albiceleste. Más adelante, solicitó a la AFA el cambio de sede para el partido frente a Brasil hacia la ciudad de Rosario, justificando la necesidad de la presión del público sobre el rival. Finalmente, el partido finalizó 3-1 a favor de los brasileños, siendo esta la segunda derrota como local de Argentina en toda la historia de las eliminatorias. Durante la semana posterior, sumada a una nueva caída al equipo frente a Paraguay, Maradona afirmó que seguiría en el cargo. Se generó cierta polémica pública, alentada por el periodismo deportivo acerca de sus capacidades para el cargo. El 14 de octubre del 2009, la selección dirigida por Maradona logró el pasaje a la Copa del Mundo, al obtener una victoria contra Uruguay en el Estadio Centenario y asegurarse así el cuarto puesto en las eliminatorias sudamericanas. Tras la clasificación, Maradona sorprendió con fuertes declaraciones rayanas con el insulto contra el periodismo que lo había cuestionado. Debido a las mismas, el 15 de noviembre la Comisión Disciplinaria de la FIFA le prohibió ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol por 2 meses, y además le impuso una multa de 25.000 francos suizos. En la fase final de la Copa Mundial del Fútbol de Sudáfrica, la selección argentina compartió el grupo B con Nigeria, Corea del Sur y Grecia. El primer partido argentino se disputó el 12 de junio frente a Nigeria en Johannesburgo. Argentina se impuso por la mínima diferencia con un gol de Gabriel Heinze a los 6 minutos del partido. Su segundo partido fue contra Corea del Sur el 17 en esa misma ciudad, en el que goleó 4-1 gracias a los 3 tantos convertidos por Gonzalo Higuaín
El último partido del grupo, con un equipo conformado en su mayoría por suplentes, la albiceleste venció 2-0 con goles de Martín de Michels y Martín Palermo. De esta forma, Argentina clasificó a los octavos de final y debió enfrentar a México. El triunfo por 3-1 con 2 goles de Carlos Tevez y uno de Higuaín le otorgó el pase a los cuartos de final, donde jugó frente a Alemania, siendo goleada por 4-0 y quedando eliminada de la Copa del Mundo. Ese fue el último partido que dirigió a la selección argentina, ya que el 27 de julio el AFA decidió no renovarle el contrato porque Maradona no aceptó las modificaciones en la conformación del cuerpo técnico que le habían propuesto. Cabe destacar que Maradona convocó un total de 108 jugadores de la selección albiceleste. Al Wasl, 2011 al 2012. Destacar que Maradona convocó un total de 108 jugadores de la selección albiceleste. Al Wasl, 2011 al 2012. Tras numerosos rumores de ofrecimientos para ser director técnico de la selección de fútbol de Ucrania o el Aston Villa, Maradona finalmente viajó a los Emiratos Árabes, más precisamente a la ciudad de Dubái, nada más y nada menos, para hacerse cargo de la conducción técnica del Al-Wasl. El contrato que liga a Diego Maradona durante 2 años como entrenador está valuado en unos 34,5 millones de dólares, según informó el club de Emiratos Árabes. Para homenajearlo, le suprimieron la casaca número 10 del club. Además trajo como refuerzos a Mariano Donda, a Edson Puch, Juan Manuel Olivera y Richard Porta. Edson Puch lo conocemos muy bien aquí en el fútbol mexicano. En su debut, 28 de agosto, se enfrentó en un partido amistoso ante Calva con una victoria de 3-1, pero perdería agónicamente en su debut oficial contra Al Jazeera por 4-1, como visitante en la primera fecha de la división de los Emiratos Árabes Unidos. En diciembre de ese año, la Federación de Fútbol de los Emiratos Árabes le aplicó una sanción de 3 partidos de suspensión, más otra de $2.700. Dicha situación se debe a la trifulca con el entrenador del Al-Ain, Cosmin Olarou. El Al-Wasl fue multado con 20.000 dirhams, además fue candidato a ser el director técnico de las selecciones de fútbol de Emiratos Árabes Unidos para clasificar y participar en Brasil 2014, según reconoció el presidente interino de la federación de ese país, Youssouf Al-Serkal. En marzo del 2012, Maradona aseguró su intención de renovar como entrenador de Al-Wasl e incluso ampliar sus funciones para ser un manager plenipotenciario como en Inglaterra, pero sin embargo, a mediados de año fue despedido por los malos resultados. En diciembre corrieron rumores de que podría dirigir a la selección de fútbol de Irak de 2013, pero esto nunca se materializaron. Y bueno, antes de hablar del siguiente club que dirigió, vamos a hablar embajador deportivo y nuevo programa de televisión. Luego de su tarea como entrenador, comenzó a ejercer la función de embajador deportivo de los Emiratos Árabes Unidos, mientras que el 3 de febrero del 2013 nació su hijo Diego. En 2014, Maradona volvería a un rol periodístico al firmar un contrato con el canal Telesur, conduciendo junto al uruguayo Víctor Hugo Morales el programa de Zurda. En el mismo realizó un análisis de las jornadas futbolísticas de la Copa del Mundo, siendo el programa galardonado por la Universidad Nacional de La Plata con el premio Rodolfo Walsh. No fue la primera vez que Maradona ejerció el rol de comentarista en una Copa Mundial de Fútbol. En la edición 94 en los Estados Unidos, luego de ser expulsado por consumir efedrina, comentó el partido entre su país y Rumania por los octavos de final, mientras que también trabajó durante el Mundial de Alemania 2006 para el canal de televisión español 4. En épocas más recientes, Al-Fujairai y Dinamo Brest 2017-2018. El 7 de mayo del 2017, Maradona fue confirmado por una temporada como entrenador del club Al-Fujairah de la segunda división de los Emiratos Árabes. Tras no obtener el ascenso directo a la primera división, dejó de ser técnico del equipo, que finalmente conseguiría el ascenso en un repechaje sin él en el cargo. En el mes de julio fue presentado como presidente del Dinamo Brest en Bielorrusia. Y ahora sí, cuando llegó aquí en México, ¿cómo olvidarlo? En septiembre del 2018 fue contratado para ser el director técnico del Club Dorados de Sinaloa en la segunda categoría del fútbol mexicano. Hizo una buena campaña, 18 triunfos, 10 empates, 7 derrotas. A pesar de que existía un acuerdo para que Maradona continuara por 2 años al frente del conjunto de Culiacán, el que condujo en 2 torneos el ascenso MX y lo depositó en las finales, que perdió frente a Atlético de San Luis las 2 veces. El 13 de junio del 2019 se comunicó que Diego dejaba la conducción técnica para enfocarse en sus lesiones de hombro y rodillas, estas últimas afectadas por un importante
artrosis que llegó a impedirle caminar. Juntos sorprendimos al mundo, demostramos que el fútbol es pasión y corazón. Con el Diego de Sinaloa, #le hicimos de 10. Gracias por todo, jefe. Recupérate y nos vemos pronto. Publicó el Gran Pez en su cuenta de Twitter. Y bueno, Gimnasia y Esgrima La Plata. Desde su regreso a la Argentina, Maradona había recibido varios sondeos para dirigir en el fútbol argentino, Defensa y Justicia, luego de la salida de Sebastián Becasese. Gimnasia La Plata, Belgrano y Córdoba y Nueva Chicago, entre otros, consultaron en su entorno sobre su disponibilidad, y aunque Maradona había prometido enfocarse en su salud, finalmente el 5 de septiembre de 2019 fue confirmado como nuevo entrenador de la Gimnasia de La Plata para intentar recuperarlo de su último puesto en la Superliga Argentina y posible descenso en la segunda división. Consecuentemente, con el fanatismo que siempre despertó Maradona en Argentina, el club sumó del jueves al domingo 3.000 nuevos socios. Aumentaron así un 10% su masa societaria. Para atender esta demanda, en Gimnasia tuvieron que triplicar la estructura de atención normalmente preparada para recibir a 200 nuevos socios diarios. En 4 días debió gestionar alrededor de 600 trámites cada jornada, con picos de 800. De hecho, a los 3.000 que acaban de ser bienvenidos habría que sumarles al menos 600 más, que aún sin datos oficiales el club calcula que se asociaron este lunes y otros tantos por día hasta el debut del nuevo técnico contra Racing Club, el actual campeón, el 30 de octubre del 2020, y coincidió con su cumpleaños número 60. Maradona hizo su última aparición en una cancha de fútbol dirigiendo a su equipo, que termina derrotando a Patrono por 3-0. Ahora sí, para finalizar el programa el día de hoy, la muerte de Diego Armando Maradona. Durante años Maradona batalló contra la adicción a las drogas, medicamentos y alcohol, lo que terminó marcando significativamente la mayoría de momentos en su vida luego de retirarse del fútbol, como pudimos ver. En los últimos años Maradona había logrado controlar su adicción a las drogas fuertes, aunque aún era adicto a medicamentos y al alcohol, bien su frase, seré por siempre drogadicto. Y tenía razón. Esto a su vez comenzó a producir secuelas en su salud. En 2019 se tuvo que someter a una operación para controlar sangrados estomacales ocasionados por un bypass gástrico colocado en el 2005. El 2 de noviembre del 2020 fue internado por un cuadro de anemia y depresión. Al momento de su muerte se encontraba convaleciente tras haberse sometido a una cirugía para corregir una hematoma subdural en la cabeza. Finalmente, falleció el 25 de noviembre del 2020 en una residencia ubicada en Dique, Luján, partido de Tigre, a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema de pulmón. Tras su muerte, el presidente Alberto Fernández declaró 3 días de luto nacional. Multitudes se aglomeraron en el obelisco de Buenos Aires, en el Estadio La Bombonera y en Nápoles, Italia. Todo el mundo vimos los homenajes que le hicieron hasta aquí en el Estadio Azteca. Y bueno, su cuerpo fue trasladado a la Casa Rosada durante la madrugada del 26 de noviembre, donde fue velado hasta la tarde. La ceremonia fue multitudinaria, con la asistencia de cientos de miles de personas. Por eso estamos como estamos. No obstante, las hijas y la exesposa de Maradona habían decidido terminar la ceremonia y dar finalizado el velorio a las 4:30, cuando todavía había una altísima cantidad de asistentes haciendo fila en las calles para ingresar a darle su último adiós. A partir de ahí, se registraron incidentes dentro y fuera de la Casa de Gobierno debido, entre otras cosas, a la presidencia de Barrabravas y a la represión policial indiscriminada. Sus restos fueron posteriormente trasladados al cementerio privado Jardín de Paz, ubicado en Bellavista, donde fue enterrado junto a las tumbas de sus padres. Miles de seguidores acompañaron el cortejo o saludaron el paso del mismo durante todo el trayecto. La familia recibió las condolencias del presidente de Francia, Emmanuel Macron, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, del expresidente de Bolivia, Evo Morales, y de los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, principalmente, entre muchos otros. El Papa Francisco le envió un rosario a su familia. Por otra parte, Luigi de Magistris, alcalde de Nápoles, anunció que el estadio de la ciudad sería nombrado a Estadio Diego Armando Maradona en su honor, y cuando Nápoles juegue con la Real Sociedad va a ser el debut del nuevo nombre del estadio, Diego Armando Maradona, casa del Napoli, donde juega actualmente el Chucky Lozano. Pues bueno, sin más que decir, pues eso es todo lo que ha pasado con Diego Armando Maradona, que hasta hoy en día sigue siendo tendencia. Ya vamos por,
bueno, todavía es algo temprano, pero vamos a ir por el Messi, todavía se seguirá hablando de él, pues de muchas cosas que él hizo, que no hizo, que se puede hablar mucho de como persona, pero bueno, como futbolista nos llevamos algo que fue muy bueno, fue un gran futbolista, para muchos como bien saben el mejor de los tiempos, para otros no, que mejor Pelé, mejor Maradona, la polémica que siempre que era los futbolistas, que bueno, la gente cada vez la agrandamos mucho más, ¿no? Y luego sobre todo cuando pasa este tipo de eventos. Así fue la vida de Diego Armando Maradona, como pudieron notar en esta segunda parte, hubo más temas de su estado de salud, que por la droga lo dejó muy mal para siempre y que bueno, fue parte de la muerte, ¿no? Que tuvo finalmente Diego Armando Maradona, una noticia que nadie nos esperábamos, que yo la oí de primera vez y no la creía. Ya después consulté las redes sociales y sí, tendencia en todas las redes, la muerte de Diego Armando Maradona. Hoy en día su hijo Diego Maradona Jr. Creó una polémica recientemente que dice quitar el número 10 en todos los equipos que jugó Diego Armando Maradona. En mi opinión, podría ser, pero en el Barcelona no creo. Esa debería de ser cuando Messi se retire del Barcelona, porque en el Barcelona han pasado números 10 mejores que Maradona. En el Barcelona prácticamente no hizo gran cosa. Y bueno, a comparación de lo que está haciendo Lionel Messi y lo que hizo Diego Armando Maradona en el Barcelona, pues no tiene ningún mérito Maradona para que nada más por la historia que tuvo en otros equipos y en la Copa Mundial de la FIFA y en el fútbol en general, no, esa historia no la tuvo en el Barcelona y por eso yo digo que no estaría correcto hacerlo. Ya el Barcelona tomará la decisión si después de Messi si se quita el 10 porque bueno, nunca habrá unos 10 como Maradona y Lionel Messi. Y pues bueno, esto es sin nada más que agregar. Es cosa de la vida, ¿no? El nacer, crecer, vivir problemas, morir. Todavía hay información de violencia de género y acoso sexual, problemas con el fisco, demandas por violencia, demandas contra su representante. Y bueno, Maradona pues estuvo involucrado en muchísimos problemas. Pero yo creo que hablar más de ellos pues ya creo es una falta de respeto. Él ya admitió ante todo el mundo que pues sí se drogaba y tuvo problemas y que los iba a tener por siempre. Así fue, tuvo toda la razón. Y pues bueno, aceptó sus errores, vivió con ellos y murió de forma tranquila y pues bueno, será recordado por siempre en el mundo del deporte por muchísimas formas a Diego Armando Maradona. Y pues bueno, en el programa hemos tenido eh, también otro Diego, quien le mando un saludo si está escuchando esto, que él tuvo la oportunidad de ver a Maradona en persona cuando dirigía aquí en México en un partido Dorados Cafeteleros, que a ver si luego nos grabamos una capsulita para que nos cuente la experiencia de tener al número 10 de Argentina frente a frente, a pocos metros de distancia, que me imagino es algo impresionante y pues bueno, que para él era su ídolo, para muchos que están escuchando esto y pues bueno, ya finalmente agradecer el apoyo que ha tenido el primer video, que espero que esta segunda parte también les guste mucho y pues nada más, los dejo con algunas imágenes que tuvo Maradona con famosos, con los que platicamos en este documental. Y pues bueno, que descanse en paz Diego Armando Maradona y también algunas frases de los futbolistas. Y hasta aquí el programa, amigos de Sociedad Deportiva. Recuerde que nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Espero que les haya gustado mucho esto de documental de Diego Armando Maradona, su vida a detalle. Y pues bueno, que tengan una bonita semana. Saludos. Astele.tv
tele.